Presenta Madre hay una sola, un programa sobre la maternidad en el extranjero. Información, experiencias y debates sobre el desafío de ser mamá en una cultura diferente. Con Carolina Peredo, Daniela Ruiz y Verónica Pomata. 3 mujeres latinas como tú que hoy te dicen, Madre hay una sola, pero juntas es mejor. Mi mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Muy buenos días, mamás del mundo. Esto es Madre hay una sola. Mi nombre es Daniela Ruiz y hoy están conmigo Carolina Peredo. Muy buenos días a todos. Y Verónica Pomata. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos un programa un poquito controversial. En este día soleado. Sí, un día y precioso. bello. Dijimos, bueno, vamos a hacer quilombo. Que dimos en llamarlo CPS, protección o amenaza. Chun, chun. Un poco amarillista el título nos quedó. Sí, pero bueno, había que sintetizarlo y es lo que resume la idea, ¿no? Y había que decirlo, hay que decirlo, Enzo. Hay que decirlo porque es como la contracara del accionar de este child. No, decilo vos, Dani. Bueno, pará, ¿por qué no arranquemos por arrancamos definir explicando qué es? Okay. Entonces, el Child Protective Services, Ahí va. el CPS, es el servicio de protección al menor. Es el sistema oficial que existe aquí en Estados Unidos, que recibe, investiga y evalúa las denuncias de abuso, maltrato o descuido de niños por parte de los padres, la familia o las personas que viven en la casa. Que hasta ahí todo muy bien. Bueno, O sea, está fantástico que esto exista. claro. ¿Y por qué, digamos, a nosotros nos surgió esta inquietud de hacer el programa con el CPS? Porque viniendo de Argentina, uno está acostumbrado, yo no sé si ustedes habrán visto por algún lado dando vuelta el video de la chancla. No. ¿Lo vieron? ¿No la vieron? No. La chancla, la vieja que quería la chancla, seguro que Raúl sabe de qué Haceme estoy hablando. referencia. La chancla, la mujer que los nenes no quieren hacer la tarea, chancla. Te ¡pum! revolean la Los alpargata. nenes no quieren comer la fruta, chancla, ¡pum! Sí. Bueno, acá es un poco diferente el asunto. Entonces, La chancla no estaba bien la vista. chancla, sí, no está bien vista. Y acostumbrados a que yo, sinceramente, no sé si es porque hace muchos años que no vivo en Argentina, nunca viví como madre en Argentina. Ujú. Entonces no sé si eso tiene que ver con el hecho de que yo no conozco cuál es el organismo en Argentina que regula estas cosas o si directamente es que tanto no se usa. Porque Yo tengo entendido que en Argentina estuve hablando justo con una amiga que es madre. El organismo que se encarga de esto actúa, incluso también el Poder Judicial actúa en casos graves, Muy en casos extremos. de abuso. Ujú. Y bueno, justamente la crítica en el sistema de allá es la lentitud de este sistema, que muchas veces pasan cosas graves y bueno, y el sistema Estado no no actúa. llegó a tiempo. El CENAF se llama, es el organismo argentino, para hacer la comparación, y en México se llama DIF, Desarrollo Integral de la Familia. En Argentina depende de Desarrollo Social, pero bueno, son siempre organismos a nivel estatal y después cada provincia y cada municipio tiene su propio organismo. bueno, entonces nos mudamos a Estados Unidos y nos damos cuenta de que las cosas son bastante diferentes. Y esto lo escuchamos en muchas entrevistas también, que las mamás mexicanas, por ejemplo, están muy acostumbradas a que, no sé, un chirlito es normal, es parte de la disciplina normal. Un chas para nosotras también. Incluso tuvimos una madre que hablaba de que no quería aplicar el duérmete niño porque vivía en departamento y tenía miedo que la denuncien. O sea, el tema que nos preocupa porque pensamos que afecta a la vida cotidiana cuando no estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Si uno vive en una casa con sus hijos y están bien. El miedo a que te denuncien por hacer algo que en otras circunstancias o para uno sería normal. Con o un algunas accidente. cosas exactamente, o sea, o un chirlo mal colocado. No, pero O un accidente. El tema es quién está juzgando el chirlo. Porque en el fondo, si alguien te denuncia, todo está en el ojo del observador, ¿no? Que está haciendo esa denuncia. Que él considera que está mal dado o que puede ser abusivo o que, no sé. Bueno, y en el caso del chirlo, por ahí es un poco más, digamos, clara la situación. Pero ¿qué pasa cuando lo que se está denunciando es lo que claramente y sin ningún tipo de confusión fue un accidente doméstico? Yo creo que yo pensaba mucho en esto esta mañana y el tema es que es como que hay que apelar al sentido común, ¿no?
pero el sentido común está muy atravesado por un montón de pautas culturales. Nosotras que venimos de una cultura en donde los sistemas judiciales o estatales generalmente no funcionan muy bien, sinceramente, como que uno los desestima y bueno, o sea, yo recuerdo haber visto una pelea en la calle en Argentina y recuerdo haber visto acá ni siquiera una pelea, un señor que entró gritando un negocio y ya había 3 personas llamando a la policía. Porque, ¿qué pasa? Saben que en 2 minutos la policía está ahí resolviendo la situación. En Argentina, la gente salía a mirar la pelea. Nadie llamó a la policía. Porque, ¿sabes? Se levantan las apuestas. ¿Para qué vas a llamar a la policía? Que nunca van a venir, o si ves un robo, quizás están entongados con la policía. O sea, entonces el sentido común te dicta otra cosa. Te dicta, ves peligro, andate para el otro lado para que no te afecte a vos. Acá es al revés, es como el otro extremo. Entonces, claro, no podemos apelar al sentido común porque es una pauta totalmente cultural también. Igual en ese sentido y en ese otro extremo, y explicando un poco más por qué el título del programa de sobreprotección o amenaza, porque y en defensa también de los sistemas en Argentina, que acá los sistemas me parece que funcionan con un nivel de acartonamiento protocolar insoportable, que vuelve todo mucho más difícil. A ver, nadie se fija en el caso por caso, nadie se fija en la persona puntual. Los organismos oficiales y las personas los oficiales que están en este caso trabajadores sociales que están trabajando en estos servicios, tienen que seguir ciertas reglas que son a rajatabla. Y esto es un protocolo y también lo vemos mucho en los sistemas médicos. Yo por lo menos me está tocando de cerca ahora. Y eso me parece que afecta mucho. Eso es parte del problema para mí. No sé, yo estoy entiendo lo que decís, pero estoy un poco en desacuerdo en el sentido de que sí hay un protocolo que tienen que seguir y un sistema, pero sí que las personas que trabajan para CPS son gente con en general una vocación de servicio, se están dedicando a prevenir el abuso en los chicos, o sea, tienen un corazón y una pasión y una dedicación a su trabajo y sí que van a ir y analizar el caso por caso. La persona que hace la denuncia no, probablemente, hace la denuncia y bueno, que se arreglen. Y después el trabajador de CPS que te toque en el caso, esperaríamos que fuera una persona decente que hace bien su trabajo. Hay personas que lo hacen bien, hay personas que no, como las enfermeras. A mí lo que me preocupa un poco de cómo funciona el sistema, y también estoy de acuerdo en que está bien que haya algo, digamos, que realmente regule el bienestar de los chicos, ¿no? Pero me preocupa un poco la postura de culpable hasta que se demuestre lo contrario. Para mí, esta es la clave para mí del problema con el sistema. No que el sistema exista, que me parece perfecto, sino que realmente se tome a los padres o las personas adultas que se están investigando inicialmente como culpables hasta que puedan demostrar que no lo son. Contemos un poco qué fue lo que provocó en nosotras la idea de hacer este programa, ¿no? Que justamente fueron casos de gente cercana a nosotras que despertaron esta curiosidad por este sistema. Caro, ¿querés contar? Sí, en el caso de mi amiga, ella es americana, lo que le pasó fue que estaba amamantando a su beba en el porche de su casa mientras su nene de 4 años dormía en su habitación. Cuando volvió a la habitación a dejar a dormir a su beba, el nene había desaparecido, no estaba. Lo buscó por toda la casa durante media hora y en todos lados, y bueno, no aparecía, así que tuvo que llamar al 911 y automáticamente a los 5 segundos vinieron 11 patrulleros y un helicóptero. Lo buscaron durante 1 hora más y el nene se había escondido, o sea, se había metido entre las sábanas y las almohadas y todos los almohadones de la cama grande de ellos y se había quedado dormido ahí. Buscaron hasta en la heladera, en todos lados, y no, menos ahí. Bueno, finalmente el nene apareció. Pero días después apareció, le abrieron un expediente y lo que a ella le pareció humillante es como el nivel de acusaciones que se hacían o de prejuicios. O sea, le preguntaban básicamente si ya estaba bajo el uso de drogas o alcoholizada. Para haber perdido al hijo. Claro, investigaron toda su casa y todo su pasado, todo. Que todo convengamos, esto, ¿no? O sea, todos los nenes se esconden, o sea, les encanta jugar a esconderse y, o sea, es algo que le puede pasar a cualquiera. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría si, ponele que tuviera un antecedente tu amiga de, qué sé yo, de que le encontraron con tenencia de marihuana cuando tenía 14, que también acá es muy, muy común? Claro. Y que no necesariamente es algo muy condenable, digamos, entre comillas.
Pero si tenés eso ya en tu legajo, imagínate, o sea, te puede perjudicar muchísimo en una situación así. Y quisiera ahondar un poquito más adelante, pero quiero decir muy rápidamente que también esto tiene efectos importantes con respecto a cómo los padres después, sabiendo estas cosas, actúan frente a accidentes con los chicos. Y esto es lo más preocupante. A mí me parece que por eso, yo personalmente por eso quería hablar de esto en la radio, ¿no? Porque Bueno, lo del car seat, ¿no? Sé de mucha gente que la han denunciado por dejar al chico en el car seat mientras baja en el cochecito del auto, mientras baja las compras. Las compras, casa, por ejemplo. Eso no se puede hacer. Quería mencionar que tenemos un mensaje. Yo, como no preguntamos, hoy no voy a dar nombres de nadie. Voy a decir, tenemos un mensaje. Ok, me parece perfecto. Dice, no sé si lo mío califica como accidente doméstico, pero sí involucró a social services, servicios sociales. Mi hija tenía alrededor de 2 años. Yo había ido al baño a agarrar algo y me la encontré con un tarro abierto de Tylenol. Estaba casi segura, 99% segura que no se había tragado nada, pero por las dudas la llevé al hospital y mientras le estaban haciendo los exámenes de rutina, apareció una mujer de social services y le empezó a hacer a la mamá que manda el mensaje un interrogatorio que terminó con una lista larga de cosas que no tenía que hacer. Lo importante de este mensaje, porque ya nos quedamos sin tiempo, es que al marido, que es estadounidense, cuando llegó, la mujer de social services se deshizo en disculpas. Y a ella la había tratado, ella sintió, con mucha agresividad, y es latina. La diferencia. Qué interesante esto. Bueno, nos encantaría recibir más relatos, si es que los tienen. Nos pueden dejar en el muro de Facebook, facebook.com/Madre Hay Una Sola USA. O también nos pueden llamar al número de la radio, que es, Raúl, ¿me sacaste el número de la radio? 512-377-1813 o 512-377-1214. Quédense por ahí que hay más Madre Hay Una Sola. Como mamá extranjera están presentes en tu programa Madre Hay Una Sola. Regresamos. Mi mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Estamos de vuelta en Madre Hay Una Sola y hoy estamos hablando de los servicios de protección al menor aquí en los Estados Unidos y en qué medida son realmente una protección o una amenaza a las familias. Tenemos una entrevistada aquí en el estudio con nosotros que nos vino a contar su caso particular. Muy buenos días, ¿cómo estás? Y gracias por acompañarnos. Hola chicas, un gusto estar acá con ustedes. Contanos qué pasó primero, porque como recién estábamos contando, esta amiga mía tuvo un caso de que se había perdido el hijo y luego apareció y se le abrió este caso y ya lo pudo cerrar. ¿Qué pasó en tu caso? Bueno, les cuento que el 10 de octubre del año pasado, mi hija menor, que en ese momento tenía 18 meses, sufrió un accidente doméstico. Estábamos en casa, ellos estaban comiendo su snack en el living y yo estaba en la cocina preparando la cena, anticipándome, y mi hija vino caminando a la cocina y en un momento en el que yo estaba buscando algo en la heladera, ella agarró una taza con agua caliente que estaba en la mesada y lamentablemente se le cayó encima en su frente y su brazo. A partir de esto llamamos a la ambulancia, fuimos directo al hospital de niños local de aquí. ¿Era agua hirviendo? Era agua bastante caliente, bastante caliente. ¿Y se quemó? Te cuento que yo tengo mi certificación de primeros auxilios y una de las cosas que había aprendido es, ante la duda, llama al 911, llama a la ambulancia. Uh-huh. Y por eso fue mi proceder. Fuimos en ambulancia al hospital de niños. Por ahí fue un poco exagerado, pero... por las dudas. Sí, errar en el lado de bueno, hagamos más, que sobre, que no falte. Pero entonces, o sea, ella estaba, evidentemente, tu hija estaba mal, lloraba, estaba bastante quemada. Estaba en dolor y eso era mi primera preocupación, que obviamente estaba dolorida. Entonces fuimos al hospital
En el hospital, nos encontramos con mi marido. Y bueno, le hicieron todos los primeros tratamientos, principalmente medicación para el dolor y la primera evaluación de las quemaduras, de lo que había pasado. Y más o menos una hora después de que llegamos al hospital, mi marido fue a comprar comida con mi hijo, ya que era la hora de la cena, y vino la trabajadora social del hospital. Y esta era una de las primeras cosas que quería contar, la diferencia entre la trabajadora social, que depende del hospital, y lo que es Child Protective Services, la Defensoría de los Niños aquí en Estados Unidos. Son dos cosas diferentes. La trabajadora social depende principalmente del hospital, es una empleada del hospital y es la persona que viene en cualquier tipo de accidente, según me contaron en el hospital, en cualquier tipo de accidentes que involucran a un niño o niña menor de 5 años y para ver qué pasó, básicamente para evaluar. Trabaja de oficio así, en cualquier caso hay que consultar. Exactamente, y es la persona que decide si es necesario llamar a CPS o no. ¿Y qué decidió ella en este caso? Bueno, ella llegó, ni se presentó, ni dijo por qué estaba, cuál era la razón por la que había venido, ni cuál era su nombre, ni me preguntó a mí, nada. Entró a la habitación y me dijo: hola, yo soy una trabajadora social del hospital, ¿qué pasó? Yo en ese momento le conté qué pasó, me dijo: bueno, adiós. Cuando mi marido llegó de comprar la comida, la cena para todos, yo le conté que había venido una trabajadora social del hospital y me dijo: bueno, yo quiero saber qué pasó también, por qué vino, o sea, cuál era su finalidad. ¿No te contó nada? No, la verdad que no me contó nada. Pidió que volviera la persona, volvió la persona con la misma actitud, la trabajadora social con la misma actitud, y mi marido le dijo: mira, yo quiero saber qué pasó porque yo no estaba. Y ella muy fríamente le dijo: si vos tenés alguna duda, habla con el hospital. Y mi marido le dijo: pero, o sea, es mi familia, ¿qué pasó? Yo quiero saber. Si vos tenés algún tipo de duda, habla con el hospital. Y así se dio media vuelta y se fue. Y ahí automáticamente quedó abierto el caso. O sea, después de esto vos te enterás que te habían abierto un expediente en el Child Protection Services ya. Pasaron las horas, se hizo la noche. Mi marido se fue a casa con mi hijo, ya que era la hora de dormir. Yo me quedé con mi hija en el hospital. Que tuvo que quedar internada. Le hicieron un seguimiento de 24 horas. Por lo que me explicaron, con las quemaduras, en cuanto suceden, no se puede evaluar verdaderamente la seriedad. Es realmente a las 24 horas cuando uno realmente puede ver y evaluar cuál es la seriedad de la quemadura. Es como que en ese momento se asentó y ahí pueden ver realmente la seriedad y decidir un plan de acción en cuanto a la seriedad. Era la 1 de la mañana, después de un día muy traumático para mí, y alguien tocó la puerta. Y mi hija, ella estaba durmiendo, yo estaba despierta, obviamente era un día muy traumático, y salgo y eran 2 personas de Child Protective Services pidiéndome que querían entrevistarme. Me llevaron a un cuarto separado y yo te escuchaba, Carolina, hablar de las preguntas invasivas y agresivas, feas, y realmente la palabra para mí era invasiva porque era bueno, y además de usas drogas, usas alcohol, tu marido te abusa, vos sufriste abuso cuando eras chica, qué tipo de disciplina usaban en tu casa cuando vos creciste, tenés problemas mentales. Sí, humillación fue la palabra que me dijo mi amiga. Wow. Y fue: tu marido usa alcohol, tu marido usa drogas, lo abusaron a él de chico, tiene problemas mentales tu marido, o sea, wow. Mucho tiempo. Y todo esto, vos en un cuarto separado y tu nena durmiendo en el cuarto solita. Sí. Y a la 1 de la mañana como que era una cosa de emergencia, como que si no actuaban ya, ¿qué le pasaba a la nena? Una cosa así, o sea, no nada de esperar una hora razonable o algo así. Exactamente, lo primero que se me cruzó por la cabeza cuando abrí la puerta y vi estas 2 personas con sus identificaciones, lo primero que pensé fue: wow, estas 2 personas están acá a la 1 de la mañana, esto no es bueno. Claro. ¿Qué está pasando? Añadiendo el estrés de
Mi hija, Claro, mi hija el accidente, que es en lo que uno se tiene que enfocar. en Ya que de los por chicos sí se una se recuperen. siente tan mal si te pasa algo así, que le puede pasar a cualquiera, pero te sentís tan mal y tu hija está dolorida y no sabes qué va a pasar. O sea, encima de todo eso, agregarle este tipo de estrés, me imagino que no está bueno. Exactamente, fue estrés, añadido estrés, y mientras me estaban entrevistando, a mí se me caían las lágrimas, o sea, por el estrés de lo que había pasado ese día, y porque acá hay 2 personas hablándome a la 1 de la mañana, como si yo fuera una criminal. ¿Y qué fue lo que pasó después de la entrevista? Lo que pasó fue, me dijeron, mira, está todo bien, no es que de acá no nos estamos llevando a tu hija ni nada, pero hay un seguimiento, hay un protocolo, nosotros tenemos que seguir todo tipo de denuncia que se haga en CPS. No importa si para nosotros tienen razón o no, en cuanto alguien hace cualquier tipo de denuncia, nosotros tenemos que seguir. Hay un procedimiento, se abre un caso, este caso se abre como mínimo por 4 semanas, como mínimo, y vamos a tener que ir a tu casa, vamos a tener que contactar a tu doctor, y más o menos evaluar, o sea, cuál es la situación de tus hijos en tu hogar. Para tener un Y el registro cuidado. de todo lo pasado, digamos. Pero vos en este momento, digamos, más que cuidada o protegida, te sentiste amenazada, digamos, ¿no? Definitivamente. Y por más que me decían, mira, acá esto es nada más protocolar, o sea, todas estas preguntas que te estamos haciendo son de procedimiento normal que tenemos nosotros y que tenemos que seguir, no te preocupes, acá no pasa nada. Yo decía, mañana supuestamente yo tendría que poder llevarme a mi hija a mi casa. ¿Me dejarán o no? ¿Voy a poder? Claro. Yo quería mencionar también que encontré en internet, en la página oficial de Child Protective Services, lo que ellos indican que son las recomendaciones para lidiar con un caso abierto de investigación, ¿no? A la vez que encontré esto, encontré una página de una abogada que da sus recomendaciones para cómo lidiar con un caso en el que uno está siendo investigado por CPS. En este bloque no vamos a tener tiempo de hablar de todo eso, pero yo quiero decir que lo voy a mencionar porque las informaciones que dan no siempre son cruzadas. consistentes. Tenemos un mensaje para después en el segundo bloque vamos a continuar con más entrevista, pero tenemos un mensaje en Facebook. Sí, nos dice que otra oyente, que su hija de 3 años, que a esa edad justamente jugando se lastiman mucho, se resbaló en la pileta de un hotel y se cortó el labio. No fue la primera cicatriz que tuvo en su boca, ya era la segunda, y nos encontrábamos de vacaciones en una ciudad pequeña de Nuevo México. Evaluando las circunstancias, tuve la convicción de que si la llevábamos a atender y suturar esa herida a una clínica, mis vacaciones terminarían en custodia de la policía. No puedo afirmar que eso iba a ser así, pero determinó 100% mi decisión. Incluso me descubrí analizando si hubo testigos de la caída, el personal del hotel que me denunciaría si veía las toallas con sangre cuando la había curado ella. La herida, que tal vez requería atención médica, pasó a segundo plano y yo quedé llena de remordimientos por esa decisión y por el miedo a terminar en una situación fuera de control frente a las autoridades. Eso resume perfectamente bien cuál es la gran consecuencia de todo esto, ¿no? Seguimos con mucho más en el próximo bloque. Maternidad es toda una aventura y como madres inmigrantes el desafío es aún mayor. Compártelo con nosotras en Madre Hay Una Sola. Regresamos. Mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Seguimos en Madre Hay Una Sola. Hoy estamos hablando del sistema de protección de servicio al menor y cómo eso afecta a nuestras decisiones como mamás a veces. Justo antes de la pausa estábamos leyendo un mensaje de una mamá que tuvo un accidente con su hija y decidió no llevarla a la clínica a que le cosan el labio porque tenía mucho miedo de terminar en la policía. Y esta es la parte que nos preocupa, ¿no? Cómo eso afecta a nuestras decisiones como mamás cuando a veces son situaciones que forman parte de la vida cotidiana de cualquier mamá. Sí, más que cómo afecta nuestras decisiones, cómo afecta después a los chicos, que La por ahí salud de los necesitan chicos, tratamiento claro, y no lo están exactamente. recibiendo. Exactamente. A mí me pasó, personalmente, mi hijo
es muy difícil cortarle las uñas de las manos, ponele. Y entonces le quedan puntitas y a veces se rajuña a sí mismo. Y tiene la costumbre que cuando le quito el pañal para bañarlo, se rasca la colita, la pompis, pero bastante. Y una vez tenía esto de las uñas así como un poco filosas y le quedaron rasguños de los dos lados de la cola que parecía que yo lo había fajado realmente. Y justo al día siguiente tenía que ir al pediatra para su chequeo de los 18 meses o algo así. ¿Y te dio miedo? Y a mí me dio miedo. Me dio miedo, digo, a ver si todavía La chancla. La oficina del doctor lo llaman. Bueno, no importa, por suerte no fue el caso. Me parece que tenemos a alguien en el teléfono. ¿Estás todavía por ahí? Sí. Hola, gracias por llamarnos. Tenías un caso que nos querías contar, ¿verdad? Sí, bueno, hola a todas y felicitaciones por el programa. Y Carolina, que estás ahí, muchísimo la experiencia, ¿no? Tenida, pero yo puedo dar mi visión como trabajadora social en el pasado. Eso estaría bueno, porque nos encantaría saber cómo se ve toda esta situación del otro lado. Ok. Bueno, yo les cuento, yo trabajé en Estados Unidos en 3 estados diferentes como trabajadora social, en Illinois, en Georgia y en Texas. Como trabajadora social, específicamente, ¿en qué área? Yo soy, ahora no trabajo de eso, pero trabajaba como a terapia familiar, terapia de pareja, y en la terapia familiar muchas veces estaban involucrados los menores. Sí. Y como trabajadora social, o sea, dentro de tu trabajo, ¿en qué momento uno decide involucrar a CPS? ¿Es una parte protocolar de las preguntas que se tienen que hacer? ¿Es una cuestión de corazonada tuya? ¿Cómo es que decidís transferir ese caso a CPS, por ejemplo? Sí, la ley en los 3 estados donde yo trabajé, toda la gente licenciada en trabajo social, médicos, enfermeras, bomberos, maestros, cuidadores de niños que tienen una licencia estatal para trabajar con menores, estamos obligados a reportar cualquier caso de sospecha. Esa es la palabra, sospecha sobre a lo mejor abuso infantil. ¿Pero qué tiene que existir para que haya sospecha? Cualquier comentario de la madre sobre el hijo, cualquier comentario yo tuve un caso de una clienta en terapia individual donde me contó que ella pensaba que su hermana no les daba de comer a los hijos la comida, que usaba la alimentación como un tema de... Y yo tuve que hacer un reporte. Ajá. El tema es el siguiente: si los que estamos licenciados, como les mencionaba, enfermeras, bomberos, no hacemos el reporte de sospecha, no tenemos que saberlo, no tenemos que haberlo visto, no tenemos que tener evidencia. Sospecha es la palabra. Sí. Suspicious, dicen en inglés. Sí. Y no hacemos ese reporte, y en el futuro ese menor termina en el hospital y la mamá o un familiar dice: yo hablé con, en este caso, Marcela Alfonsín y le conté lo que pasaba. Yo tengo el riesgo de perder mi licencia. Marcela, ¿vos pensás que entonces hay un montón de veces donde el trabajador social decide por default hacer la denuncia por las dudas para cubrirse? Si no estás corriendo el riesgo de perder tu trabajo, tu licencia, porque cuando uno, como cualquier licenciatura, tomás esa licencia, te comprometes un montón de cosas que tienen que ver con ética profesional, con protocolos del Estado, y te comprometes a hacer eso. Marce, hablando de ética profesional, y vos siendo latina y estando en el sistema, ¿notaste si había diferencia de trato con respecto a, por ejemplo, a las mamás latinas que con respecto a las mamás americanas? No tengo la capacidad de decir eso porque yo trabajé exclusivamente como trabajadora de habla hispana, trabajadora social de habla hispana, y mis clientes eran todas de habla hispana. Y no tengo acceso o información con respecto a estadísticas o... Marce, ¿y cuál es el caso? Vos querías contar el caso sin dar nombres ni ningún tipo de información de alguien que vos conocés, que había pasado por algo así. Sí, el caso es una muy amiga mía pasando por una separación
su marido empieza a hacer terapia individual y comparte con el terapeuta su preocupación porque su mamá en su momento, ha perdido la paciencia, y en un momento, hace 1 año y medio, cuando cuenta un incidente, su mamá lo pone al nene en la cuna, así como abruptamente, y eso pasó hace 18 meses. Ujú. Bueno, ese terapeuta hizo un reporte a sus 10, mi amiga termina siendo investigada, llaman a la suegra, me llaman a mí como una de sus amigas, para la casa. El proceso no es lindo, el proceso es feo para la que está. A mi amiga, después, como dice Carolina, después de 4 semanas cerraron su expediente, y para el broche de oro fue una carta de CPS, a perpetrator, que no se traduce, pero bueno, la acusada o la que hace daños al menor, y era el nombre de su amiga. Claro, es como si fuera un acto criminal. Exacto. Ella lloraba leyéndome la carta por teléfono. Decía, ¿puedes creer que me llaman pero soy abusadora infantil? Cuando cerraron el caso, no encontraron nada, obviamente. Con este panorama, Marce, y estando desde adentro, digamos, o cuando estabas, ¿qué te parece que tendría que modificarse para que esto funcione un poquito más humanamente, o que se pueda ver más el caso por caso y que no sea tan así humillante y invasivo para las familias? La realidad es la falta de entrenamiento en la gente que trabaja con familias menores. Y en los hospitales se llaman trabajadoras sociales, gente que no son trabajadoras sociales, que no tienen una maestría en trabajo social. Ujú. Es un término general que se usa, y entonces yo no puedo hablar por la trabajadora social que en el caso que mencionaron recién, pero hay como una falta de sensibilidad a lo que es la familia, aunque la madre haya golpeado a ese hijo. Supongamos que aquí estamos hablando de una mamá que tiene un desequilibrio emocional y que golpea a su bebé, como las hay muchísimas. El trato no tiene que ser el trato de la persona criminal, tiene que haber un trato humano, un trato una persona que necesita ayuda, y quizás referirla a esos sistemas de ayuda en lugar de amenazarla. Exactamente. Bueno, Marce, te Y agradecemos lamentablemente muchísimo. falta eso. Bueno, Gracias por habernos llamado y por haber compartido toda tu experiencia con nosotras. cómo no, chicas. Un beso Hasta luego, enorme. Buenas tardes. Besos. Chao. Acá teníamos otro mensaje en Facebook que parece bastante ridículo, ¿no, Vero? Tenemos otro mensaje que tiene que ver con lo que decía No el Marcela. mensaje ridículo, sino la situación, perdón. No, sí, tiene que ver con lo que decía Marcela también de la comida. Es una mamá que no estaba ella en su casa, estaba de viaje, dejó a los hijos con su papá, y el papá iba a buscar a los nenes a la escuela ese día a mitad de mañana, o sea que los nenes no iban a almorzar en la escuela, entonces no los llevó con almuerzo. Como no los llevó con almuerzo... Con el lunch. Exacto. Como no los llevó con el almuerzo a la escuela, la denunciaron a CPS porque decían que lo dejaban morir de hambre al nene. Lo ridículo del caso es que cualquiera que tiene hijos en el sistema escolar tradicional como yo, sabe que los chicos pueden o llevar el almuerzo de su casa o comprar en la cafetería. Estos chicos tenían crédito en su cuenta en la cafetería. O sea que incluso si no llevan el almuerzo de su casa, pueden ir y comprarlo en la escuela. ¿Sí? Pero bueno... A mí esto lo que me hace es que me enoja mucho con la persona que llamó. O sea, con la maestra que tuvo el mal criterio, de pensar que esta madre está malnutriendo a sus hijos. O sea, eso es lo que me da rabia. Sí. No que exista un sistema, no que sea una investigación. Todo eso me parece fantástico porque está puesto en su lugar para proteger a los chicos. Y eso está bien. Pero esta maestra que llama, o sea... Que es una buchona. Sí, no sabemos en realidad... ¡La mato! No sabemos. Claro, y uno encima dice esto, la mato, Bueno, y después sos una abusadora no se sabe, de maestras no se y te sabe si- denuncian. No, dijiste la palabra la mato. La o sea. mato, claro. Espera, no me se hacen sabe un si fue una expediente. maestra, igual no asumamos porque no sabemos, no tenemos no información. importa, la que En la sea escuela la puede mato ser cualquier cosa, pero nos gustaría que la mamá que nos mandó este mensaje nos cuente también qué pasó, cómo terminó todo.
Y hablando de qué pasó y cómo terminó todo, Carolina, nuestra invitada, sigue acá con nosotras, así que en el siguiente bloque nos va a contar cómo se resolvió su caso, qué pasó. Así que quédense por ahí. Si tienen algo más que quieran agregar, nos pueden llamar al 512-377-1813. No se vayan, que ya volvemos. Todas las mañanas con el café me viene a despertar, me trae desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Estamos de vuelta en Madre Hay Una Sola y hoy estamos hablando del servicio de protección al menor aquí en los Estados Unidos y cómo eso a veces se vive más como una amenaza que como una protección de parte de las familias. Seguimos acá con Carolina, la mamá que estamos entrevistando, que nos contaba la experiencia que ella tuvo cuando su hija sufrió una quemadura por un accidente doméstico. ¿Qué pasó después, Caro? Una vez que ya salieron del hospital, que tu hija estaba bien. Bueno, pasaron las 24 horas de observación. El resultado, la verdad, fue lo mejor que esperáramos. Las quemaduras eran de primer grado, cerraron en 8 días. A ella no le quedó ninguna marca, o sea, en cuanto a eso tuvimos mucha suerte. Volvimos a nuestra casa y la primera pregunta fue: ¿cómo afrontamos esta situación? Una situación desconocida para nosotros, que nunca esperamos que nos íbamos a encontrar en esta situación. ¿Cómo enfrentamos? Consultamos a una abogada que escuchó más o menos los detalles de nuestro caso y en nuestro caso particular, por lo que había pasado, por nuestros antecedentes, por nuestro tipo de vida familiar, nos recomendó: cooperen, dejen entrar a la persona de CPS a su casa. Si les piden que, como les pidió que entren, déjenlos entrar. Y si ustedes tienen cualquier duda o ven algo que no les cierra, llámenme, pero en este momento, por lo que ustedes me están contando, cooperen y va a estar todo bien. Y así fue, vino la persona de CPS a nuestra casa, habló con mi marido. Quiero rescatar que la persona de CPS, así como la persona de servicio social del hospital, para mí me pareció que fue muy poco profesional. La persona de CPS fue una persona muy profesional que vino e hizo lo que dijo que iba a hacer, ni más ni menos. ¿Qué fue qué? ¿Qué es lo que hizo cuando entró a tu casa? Habló con mi marido y sacó una foto del lugar específico donde pasó el accidente, que nos explicó que era parte de lo que mínimo necesitaban en su ficha, en su legajo para el caso, y midió la altura de la mesada de la cocina donde había pasado el accidente. Eso fue todo. Eso fue todo. Obviamente, estando en mi casa, apareció mi hijo de 4 años, le presentó el gato, o sea, pasaron un montón de cosas más. Pero ella vino e hizo lo que dijo que iba a hacer. Parte también de el accionar fue que entrevistaron a familiares y amigos de la familia para preguntar, o sea, cómo somos nosotros como padres, y también a nuestro pediatra. Y todos te hicieron quedar bien, por suerte. Sí, sí, exactamente. El caso fue anulado por falta de mérito. Y Caro, vos que ya pasaste por esta situación, ¿qué consejo le darías a una mamá que se ve de repente involucrada en una situación parecida? Yo creo que fue algo bueno consultar con un abogado, porque realmente hay un montón de abogados que te van a hacer la primera consulta gratis. Consulta, pregunta. Y no cuesta nada. Y de ahí tenés un poco de información también para Claro, seguir. quería, volver a una cosa que dijiste antes de que sigan. Es que vos dijiste, bueno, se cerró el caso, ¿no? Se desestimaron los cargos, pero ¿qué pasa con eso en el legajo? Porque después también lo que siempre nos preocupa es, bueno, sí, se cerró el caso, pero a mí me queda esto en el legajo. Si vuelve a pasar un accidente, me van a mirar con mucho más detenimiento. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y eso es algo muy importante que nos pasó, porque una vez que el caso se cierra, desde la fecha que se cierra, uno tiene 40 días para mandar una carta donde se pide que se borren todos todo tipo de registro de lo que pasó en el caso. Y es importante hacerlo dentro de los 40 días, y a nosotros no nos mandaban las cartas, y nosotros llamábamos, bueno, la vamos a mandar de vuelta la carta no llegaba, tienen bien la dirección, te la mandamos por email, no llegaba. Mi marido terminó yendo personalmente a buscar la carta para que sea enviada dentro de los 40 días, y eso es importante saberlo.
Y una cosa que se necesita para mandar esa carta es el número de matrícula de las personas involucradas, de la persona de CPS y la persona de la trabajadora, la trabajadora social. Es importante pedírselo. Bien. El otro consejo que tendría para alguien que está en esa situación es responder nada más lo que te están preguntando, ni más ni menos. Claro, porque uno ante los nervios y la ansiedad y el desconocimiento por ahí habla de más y después todo puede ser utilizado. Yo en contra. hablaría de más seguro. Sí, yo también. Y Me pasó en la Yo entrevista seguro de que migración. no. Claro, y otra pregunta, un poco ya para ir cerrando y para despedirte, y te agradecemos muchísimo que hayas compartido tu experiencia con nosotros y con todos nuestros oyentes. Si tuvieras otro accidente doméstico, que esperemos que nunca pase, ¿no? Pero, ¿harías algo diferente? mi primera reacción es decirte sí. No lo cambio por nada lo que hice por mi hija. Mi hija recibió tratamiento para el dolor en camino al hospital. Su bienestar para mí fue primordial. Y después, si alguien quiere venir a pelearme la tenencia de mis hijos, lo encaro con uñas y dientes. Pero mi preocupación yo no cambiaría por nada, porque mi hija merecía toda la atención que recibió. Que esto es muy importante, ¿no? Porque estábamos hablando justamente que uno a veces duda si llevarlos o no y darles la atención que necesitan por miedo a estas situaciones. Saber que, bueno, las situaciones estas son manejables y que en el fondo si uno no tiene nada que esconder, se va a resolver y hay maneras de resolverlo, así que denle a los chicos la atención que necesitan, por favor. Absolutamente. Y si puedo dar así una recomendación extra. Esta experiencia lo que me hizo dar cuenta es el cambio de cuando uno tiene un hijo solamente, pasar a 2 hijos y de repente tu atención está dividida y hay 2 personas que te están pidiendo agua, hay 2 personas que te están pidiendo un snack, 2 personas que necesitan ir al baño, y lo importante de hacer todo lo que es el baby proofing. Sí, preparar la casa para preparar los ambientes. anticiparse a los posibles accidentes. Ajá, y yo siempre fui de seguir las reglas de uno está cocinando, cocinar con las hornallas que están para atrás, poner las manijas para atrás, la regla de las 12 pulgadas, en las mesadas nada dentro de las 12 pulgadas primeras de la mesada, sino todo para atrás, porque en este caso fue una vez que me descuidé y una vez Es todo lo que hace falta, ¿no? Es un segundo de descuido y ya está. Muchísimas gracias, Carolina, por tu participación. Gracias, sí. La mamá a la que le habíamos pedido que nos cuente cómo había terminado este tema del nene al que lo habían mandado sin el almuerzo nos contestó y lo que nos dijo, no nos contó en realidad si se cerró el caso o no se cerró el caso, qué fue lo que pasó, pero sí nos dice que el mismo director de la escuela con el que fueron a hablar estaba sorprendidísimo él mismo de cómo pudieron hacer esa denuncia sin motivos o sin haber investigado realmente antes. Sobre todo porque era una cosa que no es que era recurrente, sino de una sola vez. Vero, vos tenías algunos últimos tips para contarnos sobre cuáles son los derechos que tienen las familias ante los casos de los derechos. Child Protection sí. Tienen derecho y en realidad esto más que un derecho debería ser algo que se cumpla cada vez que CPS entrevista a un niño, a un menor. Esa entrevista tiene que ser grabada. Y ustedes tienen derecho a que se grabe y a tener esa grabación. Así que si quieren investigar a sus hijos, esa entrevista tiene que ser grabada. Con respecto a esto, Caro nos había dicho justamente que en el hospital se reportaban todos los casos de cualquier menor de 5 años, justamente porque los chicos quizás son muy chiquititos todavía para ser entrevistados y como no pueden hablar por sí mismos, por eso los profesionales están en la obligación de reportarlo. Si hay Perdón, sí. Si puedo agregar una cosita chiquitita, uno de los consejos del abogado fue, ustedes pueden cooperar, pero no tienen que cooperar en todo lo que le piden. Y nosotros le preguntamos, ¿piden entrevistar a nuestro hijo de 4 años? Que en este momento tiene una imaginación increíble. Para que sea testigo. Para que sea testigo, y fue una de las cosas que le dijimos, mira, con esto no estamos cómodos. No vamos a acceder. No vamos a acceder. Y no tuvo ningún problema, dijo, ok, listo. Claro. No es obligación dejar entrar a los trabajadores de CPS a la casa, salvo que vengan con una orden para hacerlo. Pueden decirles que la tienen y no tenerla.
si dicen que la tienen, se tienen que asegurar de que realmente esté pasando. Les pueden decir que es una emergencia y que tienen que entrar. No es cierto si no tienen orden. No hay necesidad. Uno tiene derecho de negarle la entrada a cualquier trabajador, salvo que venga con una orden para hacerlo. Si uno deja pasar a las personas a su casa, está resignando el derecho que tiene de la Fourth Amendment. No me pidan que lo explique en español porque no tengo ni idea de lo que involucra, pero sé que es un derecho constitucional, ¿sí? ¿El derecho cuál es? El de no dejar pasar. Entrarlos, okay. Exacto. Salvo que vengan con una orden. Y esa orden, en general, no la tienen, porque para conseguir una orden tienen que presentar evidencia de que hay algo, de que está pasando algo. Y eso es lo que ellos están buscando, ¿sí? Okay. Por otra parte, si bien está bien que todas sepan que tienen este derecho, también obviamente usen su criterio, y si les parece que no tienen nada que ocultar en la casa, ni mucho menos, quizás se ponen en un problema mayor al resistirse que al dejar que pasen y contestarles las 2-3 preguntas que les tengan que hacer. Así que, como siempre, traten de utilizar su buen criterio. Si pueden consultar con un abogado, como nos recomendaba Carolina, mucho mejor, para que puedan ver cada caso en particular. El último que me parece importantísimo, que si la acusación es de abuso físico, pueden usar un doctor de ustedes y no usar el que les piden el que les dan de CPS. Bueno, esperamos que les hayan servido los consejos que hablamos hoy. Como siempre les decimos, siempre hacemos lo mejor que podemos como mamás, así que cuiden bien a sus hijos y suerte. Nos vemos la semana que viene. Vamos a estar regalando un Summer Camp, así que quédense con nosotras en el verano. Tenemos muchos más temas de los que charlar y bueno, que tengan buena semana. Hasta la semana que viene.